Ahí. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, Juan Carlos, darte las gracias bueno, pues por abrirnos esta ventana y hacer que este trabajo pues tenga la visualización y que se pueda utilizar en cualquier centro educativo de Castilla-La Mancha, que es nuestro objetivo. Voy a compartir una pequeña presentación para deciros un poquito qué es lo que hemos hecho. Voy a meter sonido. Vale, imagino que ya lo estáis viendo. Juan Carlos, ¿lo estáis viendo? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, comentaros que nosotros lo único, nuestro objetivo ha sido crear un material, ya Felipe os ha hablado de, bueno, cuáles eran esos objetivos principales dentro de nuestra labor de formar futuros docentes y dentro de nuestra labor investigativa, ¿no? Pero nuestro objetivo ha sido formar un material para que cualquier docente de infantil o de primaria pueda coger y adaptarlo a sus elementos programáticos, a sus documentos de programación de aula, a sus unidades de programación, a sus situaciones de aprendizaje. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, con el título de gota a gota y no tires porque se agota, lo que hemos hecho ha sido crear unas situaciones de aprendizaje. Eh, como habéis oído antes, pues bueno, estamos implicadas Gema, que es experta en humedales y que os va a hablar brevemente de qué es un humedal. María Pérez, maestra de educación primaria. Silvia Justo, que ha sido la ilustradora y por lo tanto esas ilustraciones son nuestras y están a vuestra disposición. Y si las ilustraciones no son nuestras, tenéis siempre el enlace, tenéis siempre la referencia bibliográfica para que, bueno, podamos también utilizarla, pero sabiendo de quién es, ¿no? Pero todas las que vais a ir viendo son ilustraciones que ha hecho Silvia. Y bueno, por último estoy yo, 32 años en un aula de infantil y ahora, pues bueno, intentando formar maestros y maestras excelentes. Comentaros brevemente, antes de que empiece a hablar Gema, que el documento está en abierto, que sí que es verdad que hicimos una presentación donde repartimos un montón de libros, que es este, y donde las ilustraciones son súper bonitas y hay un montón de dibujos, algunos hechos con IA, otros ilustrados por Silvia, otros cogidos de autores importantes, está en abierto. Por lo tanto, simplemente tenéis que sacar el móvil y acceder con el QR. Que no, ahí tenemos el enlace del repositorio de la UCLM, que ha sido el editor que nos ha ayudado a que esto se hiciera realidad, el editor donde, o sea, el repositorio donde está. Y ahí tenéis el enlace. Comentaba yo hace un momento que qué curioso que un libro sobre los humedales de Castilla-La Mancha esté en un repositorio que se llama Ruidera. Me parece una coincidencia maravillosa. Y casi que nada más, porque ahora lo que os vamos a descubrir es, primero, una introducción en qué consiste el libro, que es una introducción para que los maestros y maestras que a veces creemos o creen que tenemos que saber absolutamente de todo y que viene un experto en ballenas y nos dice que por qué no sabemos la evolución de las ballenas y viene un experto en neuroeducación y nos dicen que por qué no trabajamos según los parámetros de la educación. Bueno, pues lo que hacemos aquí en la introducción, y ahora os va a contar Gema, es 4 pinceladas para conocer y saber ese patrimonio tan rico que tenemos, que son los humedales. Luego yo voy a pasar a explicar un poquito la programación para educación infantil a través de situaciones de aprendizaje y unas programaciones que nos han ayudado alumnos de la universidad, donde sabemos que los niños de educación infantil y primaria, cuando trabajamos con motivación, cuando trabajamos de una forma con aprendizaje significativo y con un poquito de constructivismo, somos capaces de introducir cualquier tema si lo adaptamos a ellos. Bueno, pues hemos metido más situaciones de aprendizaje donde ahí trabajamos de forma muy concreta flora, fauna,
de todo, ¿no? Incluso investigación y tal. Y por último, María nos va a hablar sobre las sesiones de aprendizaje en educación primaria. Por lo tanto, si os parece, yo paso a mi compañera Gema para que nos explique los objetivos principales de este libro y para que podáis ver un poquito y conocer los humedales de Castilla-La Mancha. Hola, bueno, me presento, soy Gema Sánchez, ya me han introducido, soy profesora de la Facultad de Educación de Toledo y bueno, me dedico sobre todo a trabajar la didáctica del agua y he estado durante mucho tiempo trabajando sobre humedales, no de forma didáctica, sino de forma un poco más técnica. Y bueno, pues he intentado adaptar parte de ese trabajo para que pueda ser traspuesto o transponerlo didácticamente para que pueda ser trabajado tanto en las facultades de educación como en los colegios, en los centros educativos, o incluso el libro, como ya han comentado mis compañeros, pues por cualquier persona interesada en trabajar sobre el mismo. Bueno, ¿qué nos planteamos a la hora de publicar el material, el libro de gota a gota? Bueno, pues en primer lugar, como bien ha dicho Puri, no tenemos por qué saber de todo y no sabemos, pero durante mucho tiempo, durante años de investigación, nos hemos dado cuenta de que los humedales son uno de los ecosistemas más desconocidos por el público en general y especialmente en nuestra región, en Castilla-La Mancha, tienen un peso muy importante por cuestiones que contamos y como bien ha dicho Felipe, el decano, pues es que están muy degradados, no solo en Castilla-La Mancha, que también especialmente, sino que es que están desapareciendo a nivel global y como digo, la importancia es vital, ¿no? Para muchas personas y para muchas especies. Entonces, bueno, pues después de comprobar que eran bastante desconocidos y que, bueno, pues teníamos conocimiento, pues decidimos trabajar sobre ellos. En la publicación de este libro, ¿qué proponemos? Bueno, primero conocer algunos aspectos básicos sobre los humedales, no muy técnicos, ¿vale? Pero sí simplemente algunas pinceladas del funcionamiento hidrológico, de la relación con el suelo, de la relación con el aire, la relación con la flora o la fauna y también sobre los usos. Y además queríamos contar con un material bueno, pues que podáis introducir en vuestras aulas. Todo ello, como se ha comentado también un poco, desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible, de la alfabetización científica y del trabajo por proyectos. Bueno, muchas veces cuando hablamos de humedales nos referimos también de forma casi indistinta y más en el marco en el que nos encontramos con lagunas someras. Entonces podemos entender humedales y lagunas someras de una forma muy parecida, ¿vale? Son aquellos espacios o aquellas zonas de la Tierra que están inundadas, ¿vale? Hay agua, el elemento junto con el elemento agua con la tierra, pues son los que destacan. A veces ese agua está a nivel subsuperficial, es justo por debajo de la superficie. En la capa freática, pues está debajo de la tierra y no la vemos, pero a veces emerge más o menos, pero emerge. Entonces, bueno, nos referimos a este tipo de ecosistemas que son muy variados, ya no solo a nivel global, sino dentro de Castilla-La Mancha y nos permite trabajar, como decía Puri, una amplia variedad de tema. Puri también lo ha dicho Felipe, el decano, porque además los humedales, al ser tan variados, tienen aguas muy variadas, especies muy variadas y bueno. Podemos encontrar, por ejemplo, desde humedales con mayor salinidad que la del mar a ecosistemas en los que apenas hay salinidad. ¿Por qué en Castilla-La Mancha o en España? Bueno, pues hay muchos. En Castilla-La Mancha tenemos catalogados más de 400, unos conocidos y otros que son menos conocidos. Pero bueno, son importantes. Entonces, cerca de nosotros siempre va a haber algún humedal. Aparte de estas características que se explican en el libro, también queremos incidir un poco en cuáles son los valores y funciones por los que tenemos que trabajar o conservar este tipo de ecosistemas, además de para aprender, pues como centro de interés, como hilo conductor o como lo que queramos, bueno, pues que per se estos ecosistemas son muy importantes y lo estamos viendo cada día más con episodios de lluvias, cuando retienen las inundaciones, ¿vale? Y sirven para controlarlas. Además, también con las altas concentraciones de CO2, pues se ha demostrado que bien gestionados, el grupo de biodiversidad de la Universidad de Cabanilles, que financia un proyecto en el que en parte se acoge este libro, ha demostrado que cuando un humedal se gestiona bien, pues retienen CO2
y contribuyen con ello a mitigar el calentamiento global. Son espacios de ocio y recreación cada vez con mayor importancia y por lo tanto dinamizadores económicos o turísticos en las zonas. Suministran agua, suministran alimentos y bueno, un largo etcétera que se descubre en el libro. Y por supuesto están vinculados prácticamente con todos los objetivos, en mayor o menor medida, no solo con el objetivo específico 6, sino con todos los objetivos. Y como se ha comentado también al principio, pues es que más del 60% de la superficie de humedales, también en Castilla-La Mancha, ha desaparecido. Y aparte de que esa superficie ha desaparecido, la mayoría de ellos pues, se encuentran gravemente amenazados y deteriorados. Por ello, bueno, pues os vamos a contar un poco qué hemos pensado para trabajar cualquier aspecto que queramos en las aulas, teniendo presentes siempre a los humedales. Bueno, y aquí empezaría la segunda parte, que es la programación para educación infantil. A ver, ¿qué voy a contar yo a mis compañeras de educación infantil? Que les dan un corcho o les dan una hoja y hacen magia. Que la creatividad que nos caracteriza y que nuestra forma de trabajar hace que, bueno, y las características de los niños que son como esponjitas, pues hacen que podamos trabajar con ellos lo que queramos y lógicamente tiene un soporte didáctico. Hemos investigado aquí en la universidad y consideramos que los niños de educación infantil desde los más pequeños es la edad principal, que os voy a contar a vosotros, para crear esos hábitos y rutinas. Sabemos que el que conoce, respeta. Y aunque son muchas las cosas que tenemos que trabajar en educación infantil, aunque algunos crean que no hacemos nada más que colorear, que va, ni muchísimo menos, colorea y juega, como nos dicen, como sabemos la labor tan importante que tenemos y como sabemos que nuestra función es primordial para que luego todo vaya bien, bueno, pues os ofrecemos un material que está hecho como hemos trabajado de toda la vida en proyectos, ¿vale? Pero también en situaciones de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto y cómo se come? Bueno, aquellos coles, aquellas de vosotras, aquellos de vosotros que trabajéis por proyectos, podéis coger el proyecto del gota a gota y no tires porque se agota y hacerlo durante un mes, un trimestre o cuando queráis. Quien trabajéis por situaciones de aprendizaje, pues podéis decir, vale, pues voy a trabajar, voy a dedicar esas sesiones, bueno, en infantil no hablamos de sesiones, pero ese tiempo que tengo o esos viernes después del recreo o tal, lo voy a dedicar porque a mí me encanta la ciencia y entonces voy a hacer verdaderos científicos a mis niños, ¿no? Que es la edad ideal. Entonces podéis sonsacar esas situaciones de aprendizaje e ir trabajando una. ¿Por qué? Pues porque tenéis programados primero objetivos generales y específicos para estos temas concretos que va, no vamos a hablar de humedales al principio, primero los críos, y eso lo hemos hecho todas, tendrán que saber lo que es el agua, las características del agua, si algo flota o se hunde, hacer experimentos, el ciclo del agua y todo eso que siempre estamos haciendo, pero lo que hemos hecho nosotros es facilitaros y lo que hemos hecho ha sido crear un orden, una secuencialización lógica e ir incluyendo al final objetivos específicos actitudinales que, como nos decía Felipe, es lo que nos interesa, lo que les queda al niño para su vida, y eso es el verdadero sentido de las situaciones de aprendizaje. Y luego lo que hemos hecho ha sido dividirlo en capítulos de situaciones donde aparecen las competencias específicas, los descriptores y los criterios de evaluación. ¿Para qué? Para que os dé tiempo a tomaros ese café. Es decir, para que podáis tener la programación hecha, las actividades completas y que además tengáis todos los recursos a vuestra disposición. ¿Que necesitamos una mascota? Os hemos dicho el enlace donde lo hemos comprado nosotros. ¿Por qué digo dónde lo hemos comprado? Porque esto ya lo hemos llevado a cabo. Lo hemos llevado a cabo en un colegio, hemos eliminado lo que no funcionaba y hemos dejado lo que sí funcionaba. Entonces, por eso lo hablamos ya desde la investigación en la acción, ¿vale? Lógicamente, también hemos puesto los saberes básicos del decreto, pero también hemos sacado aquellos que son más específicos del proyecto o de las situaciones. Entonces, ¿qué os vais a encontrar? Pues os vais a encontrar programación
ya hecha para que eliminéis, quitéis, subrayéis, añadáis lo que queráis, un montón de recursos y un montón de actividades que intentamos que sean significativas, ¿vale? Que sean exploratorias, que pongan al niño en el centro de aprendizaje. Por lo tanto, ¿qué os vais a encontrar? Bueno, pues ya lo veréis. Trabajamos al principio como proyecto a partir de los intereses del niño, qué quieren saber y todo eso. Sabemos que nuestras aulas de infantil están llenas de decoración maravillosa donde vamos poniendo todo lo que ellos van fabricando, donde hemos hecho, por ejemplo, una pecera que queda chulísima y efectivamente lo han hecho los niños porque simplemente son 2 platos de cartón recortados con unas pegatinas, donde hemos hablado y hemos hecho experimentos con un barreño y con distintos objetos que tengáis en clase, donde hemos hablado, por ejemplo, de investigadores. Y aquí os puedo asegurar que Cousteau les enamoró. Y ya cuando desde la universidad nos trajeron, que además os ponemos el enlace de dónde poderlo adquirir, elementos que aparecen en un laboratorio para el estudio del agua, bueno, ya fliparon. Y cuando los papás nos ayudaron a hacer las batas, es decir, nuestras famosas bolsas de basura, donde fuimos coloreando y los padres nos ayudaron y tal, bueno, pues fue maravilloso. ¿Qué más? Os vais a encontrar información, póster que os podéis descargar. Sabéis que necesitamos alguna fichita de vez en cuando, no para que estén todos los niños haciendo ficha toda la mañana, pero que necesitamos alguna fichita para que los niños puedan trabajar y puedan al mismo tiempo que nosotros nos podamos dedicar a los demás, bueno, pues también las tenéis con el tamaño justo para que mandéis a imprimir. Teníamos a nuestra mascota, no nos paga nada Amazon, pero lo compramos en Amazon porque nos pareció muy cuca. ¿Y qué hicimos? Aprovechar, hicimos los bits. ¿Por qué? Vosotros diréis, por favor, los bits están súper pasados. Nosotros lo que decimos es que cada maestra de infantil tiene que formar su propia estrella y coger lo mejor de la neurociencia, coger lo mejor de las inteligencias múltiples, coger lo mejor del pensamiento computacional y nos parecía que el que los niños conocieran distintos tipos de rana, pues era muy chulo. Y es que era increíble. Incluso hicimos un acuario donde hicieron ranas con plastilina, hicimos un montón de manualidades, experimentos, tenéis un montón, tenéis vídeos, tenéis juegos digitales, tenéis actividades para trabajar en las 3 áreas, para trabajar el lenguaje, para trabajar la creatividad, para trabajar la música, para trabajar el cuerpo, para trabajar la psicomotricidad fina, la psicomotricidad gruesa. Hicimos caretas de una rana, aprendimos a relajarnos con quietos y atentos como una rana. Todo eso lo tenéis en el libro, a vuestra disposición. Pero no os olvidéis, vamos, que os vais a olvidar si es lo que educamos. ¿Que educamos personas? ¿Cómo? De forma integral. ¿Educamos contenidos? No. Lo que educamos es saber ser y saber estar. Y entonces tenéis hasta pegatinas a vuestra disposición y actividades que podéis hacer para que convirtáis a los niños en los vigilantes del agua, que cuiden esos grifos de la clase o del servicio, que se implican a las familias y que me decía una mamá, es que no me deja ni lavarme los dientes, es que me enciendo el grifo y me lo apaga rápidamente. Me dice que eche el agua en un vaso. En fin, miles de cosas, miles de fotos súper bonitas del mundo donde pueden vuestros niños y vuestras niñas aprender desde pequeño que nuestro planeta es nuestro y que tenemos que cuidarlo. Y ellos son los más insistentes, ya lo sabéis. Y como os he dicho, vamos a trabajar los objetivos del desarrollo sostenible, y como ha dicho Gema, vamos a trabajar nuestra región, que muchas veces no vamos a conocer otras partes y nos olvidamos de lo que tenemos más cerca. Y vuelvo a repetir, todo lo vamos a hacer hasta a través de un material súper sencillo que tenéis en clase o como tenemos adición a los contenedores y a los chinos, bueno, pues ya sabemos dónde encontrarlo. Y siempre con enlaces a todo, tenéis todos los enlaces. ¿Qué queréis trabajar más? Pues tenéis un material complementario específico donde vais a poder hablar y ver y trabajar palabras concretas como la ENEA. Faunia no, como he dicho antes, fauna, donde vais a poder conocer a los bichitos como dicen ellos, donde van a poder ver imágenes y alguno tendrá la suerte de que tenga las lagunas al lado de su cole y podrá visitarlas. Y quien no, bueno, ya sabemos que nos los llevamos donde queramos.
Y si además hacemos juegos donde puedan participar de forma internivelar o incluso implicar a los mayores para que nos hagan un juego de la OCA, pero con las preguntas de todo lo que hemos tratado, o con crear elementos que nos van a medir alguna característica específica del agua, relacionándolo con las emociones. Miles de actividades que seguro que con vuestro buen hacer enamorarán a las familias y a los niños, y nuestra región nos lo agradecerá. Paso a María para que os cuente educación primaria. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María, como ya me ha introducido Puri anteriormente. Soy maestra de educación primaria y también soy pedagoga. Yo realicé este proyecto en el aula de educación primaria en tercero de primaria. ¿Quiere decir que vosotros no lo podéis hacer en quinto, en sexto? No, para nada, al revés. Vosotros sois quienes mejor conocéis a vuestros estudiantes, a vuestros alumnos, y quienes tenéis que adaptar toda esta programación a vuestro contexto. Lo tenéis ya todo, como ha dicho, preparado Puri, para que simplemente lo cojáis y lo adaptéis a vuestro aula. Tan sencillo como descargar y fotocopiar los materiales que vosotros consideréis necesarios. ¿Cómo se ha llevado a cabo el proyecto en educación primaria? Bueno, se han planteado un total de 10 situaciones de aprendizajes, las cuales tienen un hilo conductor. Este hilo conductor es una historia que se llama El guardián de los humedales. Se trata de que los alumnos, al principio de cada sesión o de cada situación de aprendizaje, vayan leyendo este cuento y sean ellos los partícipes de la lectura del mismo. A partir de ahí se les va a ir planteando las actividades. Pues como decía al principio Puri, no hay que hacer un poquito de ese input del contenido, de qué es un humedal y qué no es un humedal, prepararlos hasta que ya descubramos qué son los humedales, dónde están en nuestra región, etc. Aquí veis un ejemplo de actividad que hicieron de forma manipulativa. Otra sesión que hicimos, muy parecida a la que comentaba antes Puri, es Me convierto en científico. Los alumnos se involucran plenamente en la elaboración de sus batas, bolsas de basura en este caso también, y luego además hicimos un test para ver cómo es la contaminación del agua. De esta manera, ellos en primera persona pueden observar cómo es el agua contaminada y a la vez reflexionar. De esta manera ellos lo entienden muchísimo mejor y actúan. ¿Para qué? Para luego tener esas acciones, que al final es lo que nos comentaba Puri. Queremos que los alumnos no solo aprendan contenido, sino que cambien en su forma de actuar y en su forma de ser. De esta manera, al verlo en primera persona y al experimentarlo, sus actitudes también cambian. Estas patas nos las poníamos cada vez que íbamos a hacer cualquier actividad relacionada con los humedales y se involucraban un montón. Les encantaba ponérselas. También hicimos un flipbook manipulativo, todo totalmente manipulativo, para que hiciesen el aprendizaje de la flora y de la fauna. De esta manera, el aprendizaje es mucho más significativo para ellos. Igualmente, aprendimos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los 17, no. En este caso, seleccionamos aquellos que están relacionados con los humedales. Los aprendimos a través de unos vídeos. ¿Por qué? Porque hay que hacer un aprendizaje multimodal. Tenemos, ya lo sabéis, un montón de variedad de alumnos dentro de nuestra clase y es muy importante ofrecerles distintas formas de acceso a estos contenidos, en este caso, a través de los vídeos. Vale. Otra situación de aprendizaje que está diseñada es un escape room. Por si no sabéis lo que es, bueno, en físico, ¿no? Te encierran en una habitación y tienes que ir descubriendo candados y cómo salir de un aula que te encierran, de una sala. En este caso está planteado a nivel digital, lo pueden hacer o bien de manera individual, por parejas, como cada uno considere, y se les va haciendo preguntas de todo el contenido que han ido aprendiendo anteriormente. De esta manera sirve para reflexionar sobre el aprendizaje y también evaluar un poco qué es lo que han aprendido, dónde debo reforzar o dónde no.
Ya finalizando estas situaciones de aprendizaje, se planteó el diseño de un cómic en el cual los alumnos visitaban las lagunas de Ruidera, relacionado con el libro de Don Quijote de la Mancha, porque él las visita en el libro, ¿no? Entonces aquí también es súper importante poder hacer conexiones entre asignaturas, que ellos vean que todo está relacionado. Y luego, finalmente, se plantea la salida también a las lagunas de Ruidera. Bueno, como decía Puri, habrá centros que lo tengan más cerca, otros que los tengamos un poquito más lejos, pero todo es posible si lo intentamos. En último lugar, se replanteó también este juego con el que los alumnos pueden reflexionar sobre todo lo que han aprendido y es una manera para el profesor también de realizar la evaluación. Igualmente se les plantea realizar un vídeo en el que cuenten a otros estudiantes. Esto está pensado para hacer una transferencia de mayores a pequeños y también contar lo que son los humedales a los otros alumnos que no han realizado este proyecto. Y finalmente se lleva a cabo una evaluación tanto del profesorado como luego un post-test para ver qué es lo que han aprendido. En primer lugar, os planteamos también un pretest para que veáis qué es lo que saben los alumnos sobre los humedales para que podáis partir de una base, porque no es lo mismo que los alumnos sepan algo o mucho sobre los humedales a que no sepan nada. Entonces vosotros, según ese nivel que tengan inicial, ya se plantea luego el resto de situaciones de aprendizaje. Finalmente se vuelve a pasar el mismo test para ver qué es lo que han aprendido y el resultado del proyecto, ¿no? Y bueno, como os ha dicho Puri, todo lo tenéis totalmente a vuestra disposición, descargable. Tenéis aquí el enlace. No obstante, si ponéis en Google gota a gota y no tires porque se agota, Ruidera, os sale lo primero el enlace para que podáis acceder y descargaros el material completamente gratuito. Y por último, os vamos a dejar con un vídeo. Por favor, confirmarme que lo oís. Sí, se escucha Castilla-La Mancha tiene un gran perfectamente. potencial, porque Gracias. tenemos tesoros escondidos, los humedales. Pero, ¿qué es un humedal? Existen muchas definiciones de lo que es un humedal, pero tal vez la más amplia y destacada es establecida por la International Union for Conservation of Nature, firmada en Ramsar en 1971. Extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, permanentes o temporales, estancadas, corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de los 6 metros. En Castilla-La Mancha hay muchos humedales y lagunas. Algunos son muy conocidos, como las lagunas de Ruidera o las Tablas de Daimiel. Otros lo son menos, la laguna de Alcaozo, la laguna de Lito, la laguna de Talayuelas o la laguna del Arquillo. Algunos son más profundos, otros más salados, otros son permanentes o estacionales, pero todos son igual de importantes. En primer lugar, los humedales son importantes por las funciones que realizan. Por citar solo algunas, filtran el agua a los acuíferos, controlan avenidas de agua evitando inundaciones mayores, sirven de refugio a numerosas especies como por ejemplo el pato colorado, el tarro blanco, el archibebe, el grillo cascabel de plata y algunas especies de saliconias, masiegas, etc. Incluso pueden ayudarnos a frenar o mitigar el calentamiento global. Por ello, es importante que desde pequeñitos aprendamos a conocerlos y cuidarlos, porque es nuestro futuro. Así podemos reducir y resolver los problemas ambientales, mejorar conductas a favor del cuidado de los humedales, descubrir la importancia del uso responsable del agua,
pues es imprescindible para el ciclo vital del planeta y los seres que lo habitamos. ¿Habéis visto? No hay edad para aprender sobre los humedales. Por eso es primordial para que todos unamos nuestras fuerzas desde la universidad, el colegio, las familias o las instituciones para trabajar sobre ello. La escuela es un lugar privilegiado de aprendizaje y enseñanza. Es el escenario propicio para desarrollar el conocimiento científico de los estudiantes. Enseñar ciencias desde las primeras etapas educativas es vital. Es una manera de mirar el mundo y de pensar sosteniblemente en él. Bueno, pues ya está. Queríamos con este pequeño, no sé si he dejado de compartir, aquí, dejo de compartir. Con este pequeño vídeo, pues queríamos un poco hacer el resumen de todo esto. Como veis, no hemos inventado nada nuevo. Sabemos que hay miles de docentes que trabajan muy bien en sus aulas y que incluso hay miles de experiencias maravillosas que están guardadas en el cajón. La universidad estaríamos encantados de conocer esas experiencias y de incluso publicarlas o investigar sobre su valor didáctico. Y como veis, nuestra única pretensión es seguir trabajando para nuestra tierra, para nuestra naturaleza y facilitaros a los docentes y a todo el personal que trabaja en educación infantil y primaria, ofrecerles un material que si les puede venir bien, suyo es. Sí, y quedamos también a la disposición de los docentes por si tienen dudas, sugerencias de mejora, por si incluso queréis los cuestionarios de los pretest y posttest que ha hecho María, pues para que indaguéis al inicio cuáles son las preconcepciones que tienen los niños sobre los humedales, y ya sabéis que es muy difícil a veces incluso trabajando cambiar esas concepciones, ¿no? Pues el pretest o el posttest para que comprobéis cuál ha sido el avance, pues quedamos a vuestra disposición poniendo vuestros nombres en Google o el nombre y Facultad de Educación de Toledo, encontraréis nuestros correos que no están en el libro y estaremos encantados de ver cuáles son los resultados, de atender a dudas o de las inquietudes o las anécdotas que sugieran estos materiales. Así es. Y nada más, Juan Carlos, volver a agradecer vuestra invitación y que sea un material útil. Pues muchas gracias, sobre todo a vosotros, a ustedes, por hacer esto posible. Es la segunda vez que he tenido la oportunidad de escucharos, es la segunda vez que he tenido la oportunidad de ver la presentación del libro y cada vez me fascina más. Esto ratifica que habéis hecho un gran trabajo y que de mucha utilidad. Y por nuestra parte también le daremos la mayor difusión posible, porque tengo el total convencimiento de que es un trabajo que tiene mucha utilidad en las aulas. Así que muchas gracias a las tres, muchas gracias Felipe por estar esta tarde con nosotros y mucho ánimo para seguir produciendo materiales tan interesantes y útiles como este. Sí, sí. Y lo que decía en el último vídeo, hay que unir, la última imagen, hay que unir fuerzas, familia, cole y universidad. Muchas Muy bien. gracias. Muchas gracias a vosotras y a vosotros. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao.